y los compañeros del sindicato de tabaco, entre otras personalidades que ya iremos nombrando. Si les surge en el transcurso de la charla, les surgen algunas preguntas o dudas, pueden hacer las preguntas por el chat del Zoom o por el Facebook, cualquiera de las dos formas. Nosotros vamos a ir tomando nota de eso para al finalizar la reunión ir transmitiendo las preguntas. Bueno, si les parece bien, arrancamos. Yo quería presentar a Leonardo Garat, los que van a coordinar un poco los oradores de hoy. Es Leonardo Galateo, que es del sindicato SATSAI de televisión, es delegado de la zona norte, y Carlos Ruggero, que es delegado, es representante de FOETRA, también en zona norte. Así que si les parece bien, Leo, perdón, Carlos, si querés presentar a la primera oradora. Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén todos a gusto y escuchándonos atentamente. Y bueno, queremos presentar a una compañera concejal de Vicente López, Marcela Cortelia Córdoba, representante de UPCN, y es una compañera integrante de la CGT regional. Así, bueno, compañera Marcela, adelante con su entendimiento sobre lo que hoy vamos a tratar, que es teletrabajo. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias a la Mesa Político Sindical, que siempre es un gran espacio para nosotras y nosotros, los trabajadores y trabajadoras, para pensar, repensarnos, pensar el mundo laboral y pensar nuestra actividad sindical. Me parece que estos espacios son necesarios porque es desde los trabajadores y trabajadoras donde nosotros tenemos que impulsar todo lo que es empleo, trabajo, producción. Y nunca hay que perder de vista esto, que es lo que realmente nos convoca. Va a haber muchos especialistas técnicos en estos paneles, así que yo quería referirme un poco más a la parte político-sindical de esto que nos convoca hoy. El teletrabajo. Teletrabajo, que pensábamos en algo, si bien era una modalidad que ya veíamos, pensábamos que estaba muy lejano, y con este contexto de pandemia, el teletrabajo se nos metió en nuestras casas, sin regulación, sin ningún tipo de permiso, y nos sentimos invadidos desde nuestros escritorios, comedores, con todo eso que vimos, y entonces notamos, palpamos la importancia de la regulación que tiene en las leyes este tipo de modalidad. Si bien el primer proyecto lo presentó Tomás en el 2017, y por esto que estoy diciendo, este contexto actual, en el 2020 ya hay 17 proyectos más que después desarrollarán. Lo primero que hay que aclarar, y me parece muy importante, y creo que esto fue una coincidencia de todas las centrales de trabajadores y de todos los sindicatos, es que el teletrabajo es una modalidad de trabajo y no una actividad laboral. Me parece que este eje es fundamental para entender qué es lo que estamos discutiendo. Porque la modalidad se regula de una determinada manera y las actividades laborales, por supuesto, las regulan bajo los convenios colectivos de trabajo. Esto es donde pone la sindicalización y a los sindicatos en una situación muy ventajosa, justamente para regular la asimetría que hay siempre con la patronal con respecto a los trabajadores y trabajadoras. Digo esto porque parece algo que no tiene que ver, pero marcar esto como lo primero que hay que decir es fundamental. O sea, no es una actividad, sino que es una modalidad de trabajo. Nosotros vimos, y con esta pandemia también entendemos que el 40% de los trabajadores y trabajadoras que hoy tenemos en la Argentina están en la informalidad.
y esta modalidad de trabajo tiene como algunas cuestiones que nos preocupan que queden tercerizadas o en una informalidad y que no lleguen a tener los mismos derechos algunos trabajadores y trabajadoras. Entonces nos parece importante que sea a través de los convenios colectivos de trabajo, su regulación, que sean los sindicatos los que estén al frente para regular, con las particularidades que tenga cada actividad. Pero también es importante que exista hoy un proyecto de ley, y que ojalá sea ley, que dé un piso para que algunos sindicatos que tengan también dificultades o desigualdades cuando se sientan a negociar, también tengan un piso para hacerlo. Esto me parece como bastante importante tenerlo. ¿Y qué vemos con lo que nos pasó ahora desde el sentido común y desde las vivencias a cada uno? Bueno, que no estaba regulado. Entonces, nos parece que esto de quién paga la conectividad, quién nos da las herramientas de trabajo, cómo tenemos este costo, cuáles son los beneficios que tiene para nosotros quedarnos en nuestras casas y cuáles son las dificultades. Me parece que esto es donde empezamos a ver la importancia de discutir firmemente y ver la regulación. ¿Cuál es el tema del conectar? Vemos en esta pandemia que a veces estamos trabajando entre 12, 16 horas y que no hay desconexión, que la patronal te solicita cuestiones a cualquier horario. Bueno, esto de la reglamentación de las horas de trabajo y los que están por fuera de esa reglamentación que sean pagados como horas extra. ¿Qué pasa con las mujeres en sus casas? Las mujeres en sus casas sabemos que tienen a veces la doble y la triple jornada y que es muy difícil separar nuestras tareas domésticas con la cuestión laboral en casa. Primero tenemos que empezar a socializar los cuidados en todos los miembros de la familia y eso me parece es muy importante y es una lucha que venimos nosotras como las feministas dando batalla con esto. Pero también sabemos que esto no sucede, que todavía nosotras teníamos esa carga. Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros no estamos en nuestros hogares y tenemos un trabajo común, se paga, por ejemplo, el jardín maternal. Si nosotros tenemos un trabajo en nuestras casas, un teletrabajo, el empleador ¿pagará un jardín maternal? ¿Pagará a alguien que nos cuide a nuestros niños y niñas en nuestras casas mientras nosotros estamos en otro lugar? Esta es una pregunta que también nos debemos hacer y que tenemos que pensar, o cuando cuidamos a una persona con discapacidad, o cualquiera sea esta situación. Hay que contemplarlo dentro de lo que nosotros vamos a hacer. También esto de, nosotros sabemos como sindicalistas que el tema de el sentir colectivo y la actividad de manera colectiva es lo que nos da una organización y una unidad, y esto aisladamente, cuando nosotros lo hacemos cada uno en un determinado lugar, se corta. Entonces también tenemos que ver cuáles van a ser nuestras modalidades como sindicatos para no escindir o no separarnos de esos trabajadores y esas trabajadoras, poder tener, y me parece que en esto algunos proyectos lo dicen, el trabajo mixto, de que algunas veces estemos en nuestras casas, pero otras vayamos al lugar de trabajo, puede llegar a ser una forma de seguir con los lazos y también poder agruparse. Esto de agruparse para nosotros los sindicalistas y las sindicalistas es muy importante. Otro de los temas era la reversibilidad, o sea, que no sea que si vos consensuaste, acordaste con tu empleador o empleadora hacer una modalidad de teletrabajo, si cambian las circunstancias no puedas volver a la modalidad presencial. Eso me parece como
también bastante importante. Que los trabajadores y las trabajadoras de presenciales y de teletrabajo tengan las mismas contrataciones, los mismos derechos. Sabemos, porque yo soy una trabajadora del Estado, que eso no viene pasando. Nosotros desde el Estado todavía tenemos muchas locaciones de servicio, contratos que no llegan a ser planta ni temporaria ni permanente, y no queremos que frente a esta modalidad de teletrabajo eso se siga profundizando, porque nosotros estamos dando batalla para que se formalice todas las formas laborales que hay, que es el Estado, que todavía tiene una deuda pendiente con esto, que tiene que continuar haciéndolo. Marcela, discúlpame. Sí. Perdóname un segundito que te interrumpa. Vamos a tratar de no excedernos de los 7, 8 minutos por exposición, así tienen espacio todos los que quieran exponer, ¿sabes? Después, en todo caso, si hay repreguntas y eso, la hacemos un poquito más extensa. Bueno, pero ¿cuántos voy? Por eso sería la pregunta. ¿Cuánto voy de tiempo? Irás 10 minutos más o menos. Ah, bueno, me excedí, eso quería saber, perfecto. Entonces, planteo esto, me parece que lo más destacado, como decíamos, es que todas las centrales más o menos se pusieron de acuerdo en la misma línea, que somos desde nosotros, desde los trabajadores y las trabajadoras, los que tenemos que plantear, que no hay que perder este sistema solidario que tiene el sistema sindical argentino. Creo que es a través de los convenios de colectivos de trabajo por actividad, y debemos tener mucha lupa en la implementación de esto, seguirlo y seguir debatiendo todos juntos, juntas y juntes, cómo termina de regularse esto a nivel nacional y después en cada sindicato. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Bueno, buenas tardes. Sí, yo soy Leo Galateo de Salsay y les quiero presentar ahora a la compañera concejala de San Isidro y delegada de Salud Zona Norte y militante, Milena Lamonega. Perdón, ahí le estaba pasando el link a Teresa, ya sube. Bueno, voy a tratar de no verlos cuando me hagan que redondee. Ustedes, si me ven haciendo así, es que tienen que ir... es que tenés algún problema. Bueno, no, muchas gracias a las compañeras, a los compañeros. Muchas gracias, José, por este espacio. La verdad que es muy necesario en esta etapa histórica que estamos atravesando. La verdad que estamos viviendo un tiempo histórico. Por supuesto, le voy a agradecer por adelantado a Teresa acompañarnos en esto, porque la verdad que va a ser un honor que ella nos acompañe en esta reflexión como ministra de Gobierno y como compañera militante del espacio, que siempre está tratando de atender y entender las problemáticas de las y los trabajadores, así que va a ser un honor que esté con nosotros. Bueno, igual que todos los compañeros que están en este momento. Yo a lo que planteó Marcela quería como agregarle que tenemos desafíos muy interesantes. Al hecho social del teletrabajo, que bien describió Marcela, digamos, estamos en un tiempo de valoración, donde nuestros legisladores, quienes están ocupando roles, este hecho social, y van a, digamos, darle un marco normativo. Y se hace en un tiempo histórico, la verdad que yo creo que es muy importante, porque ciertamente yo soy concejala, como decían los compañeros, y represento un espacio político que condujo la compañera Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno, los últimos gobiernos, y podemos tener esa medida en ese tiempo, que no hubo una sola ley que afectara a las y los trabajadores. Por lo tanto, es un honor. Entiendo que hoy está gobernando el mismo espacio político, está Alberto, está Axel en la provincia, y entonces
es un momento muy, muy importante para que se produzca este debate en este momento. No se está escuchando, Mile. Estás muteada, Mile. Desde que dije hola, Ahora sí. algo toqué. Bueno, decía que es un tiempo maravilloso en ese sentido, y sobre todo porque tenemos que, el desafío histórico es vencer los sueños flexibilizadores que trae, digamos, el pensamiento liberal con respecto al teletrabajo en función a la atomización y la precarización del trabajo a la que aspiran, y lo que nosotros tenemos que atender y resolver para que no suceda. Hay algunas cuestiones que, como dirigente sindical y como legisladora de proximidad, digamos, entendiendo el rol que ocupan hoy los legisladores nacionales, creo que está interesante plantearlo porque me parece que es un tiempo de construir una correlación de fuerzas que le permita a quienes están en el Congreso sacar la mejor ley posible. Y la mejor ley posible tiene que cumplir el mandato constitucional de la progresividad en el derecho, es decir, que cada vez hay de derecho. Marcela nombraba algunos derechos individuales, digamos, cuando los abogados tenemos este defecto de dividirlo en derechos individuales y colectivos, algunos derechos individuales que están vinculados al límite de la jornada, al reconocimiento de la doble jornada que implica la gestión del hogar y el cuidado del hogar, ella lo expresó muy bien, por eso no me voy a explayar, en el límite de la jornada, todas aquellas acciones que el empleador haga vía web de requerimientos, tenemos que ver que si están por fuera de la jornada de trabajo, tenemos que plantearla como una jornada extraordinaria o las horas extras de las que siempre hablamos. Pero me interesa particularmente hacer énfasis en los derechos colectivos de trabajo, porque son los que nos van a garantizar cumplir ese fin de vencer ese sueño precarizador, atomizador de los trabajadores. Porque el riesgo en realidad es que es un universo de trabajadoras y trabajadores que van a estar atomizados, van a estar en sus casas. Entonces el desafío es pensar cómo vamos a obtener un piso de derecho lo suficientemente robusto como para que aquellas actividades que no puedan, digamos, mejorar porque o no tienen convenio colectivo de trabajo, porque todavía quedan actividades que no tienen convenciones colectivas de trabajo, o porque la correlación de fuerzas no es suficiente, sus trabajadores estén protegidos por este piso mínimo de derechos que plantean los legisladores. Pero es fundamental el derecho a la sindicalización, el derecho a la organización sindical, el derecho a estar representados, el derecho a ser representado en las convenciones colectivas de trabajo, es decir, que esta modalidad tiene que intervenir en las distintas actividades y los sindicatos de las distintas actividades tienen que mejorar la especificidad de cada actividad, mejorarla en las convenciones colectivas de trabajo. Pero es fundamental tener mucha atención respecto a la autoridad de aplicación, a los instrumentos de control, no sea cosa que instrumentos que la privacidad de las personas terminen siendo utilizados en desmedro para la precarización laboral de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, hay que generar instrumentos que permitan un adecuado control de las condiciones y el ambiente de trabajo, y además una adecuada intervención y relación del sindicato de la actividad con estos trabajadores. La autoridad de aplicación tiene que, digamos, hay que pensar en las sanciones que incumplimientos. ¿Hay algún micrófono abierto? Que me hace eco. Y después pensar en la soberanía del trabajo. Yo pongo algunos tópicos que no habló Marcela, digamos, para no repetirnos, pero en la soberanía del trabajo, es decir, lo que tanto se habla como dumping social, digamos, esta
real o terciarización de la que hablábamos con el secretario general de ASIMRA, Jorge, que está presente y que agradezco acompañarnos, que hablábamos esta tarde, es necesaria que la regulación siempre sea la más favorable al trabajador y que no se viole por lagunas que puedan existir y se flexibilice el derecho argentino, que es un derecho protectorio muy fuerte y que además tiene un derecho colectivo de sindicalización muy fuerte que protege la autonomía de la voluntad de las partes, y la verdad que eso es la garantía para que los sueños flexibilizadores no afecten, no se materialicen en esta etapa histórica, que insisto con esto, estamos discutiendo la regulación de una modalidad de trabajo a distancia o de teletrabajo en un contexto de un gobierno que ha demostrado en la historia, ahora estamos en época de pandemia, en época de excepcionalidad, pero que ha demostrado en la historia no haber sancionado una sola ley que afecte los derechos de las y los trabajadores. Hay cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta que hacen a la seguridad y a las condiciones y medio ambiente de trabajo. La seguridad, el hecho de poder incorporar las enfermedades profesionales a este listado que tenemos taxativo en la ley de enfermedades profesionales, y que hay que incorporarlas, porque bueno, el problema de túnel carpiano, los problemas que produce las cuestiones ergonométricas que tienen que ser contempladas, aquellas cuestiones que hacen a las compensaciones de los gastos que van a tener los trabajadores, la entrega del material, digamos, son todas desafíos que, por supuesto, cuando nos dé un pantallazo y nos muestre lo que los legisladores pensaron, las distintas fuerzas y los distintos legisladores y legisladoras, nos va a muchas de las cosas que estoy diciendo seguramente estén contempladas, pero hacer énfasis en la parte de derechos colectivos, porque la suerte de los trabajadores, digamos, la debilidad, la asimetría en la relación de empleo, se subsana con la fuerza de los trabajadores organizados, y eso es los sindicatos. En este sentido, no me hicieron ninguna seña, pero no me voy a extender. Vamos. Eso, no me voy a extender. Esto, digamos, celebrar que estemos debatiendo y pensando estas cuestiones, que se dé protección a trabajadores que están tan desprotegidos, pensar mucho en los registros, pensar mucho en la autoridad de control, pensar mucho que el escenario va a ser la casa, y como bien decíamos, que el lugar de trabajo y un derecho esencial de la privacidad no genere el instrumento para el no control y la precarización de ese trabajo, y fuertemente la solidaridad y la solidaridad entre los trabajadores, y tener un ojo puesto en todo lo que es terciarización de este tipo de trabajos. Así que, compañeras, compañeros, hay mucho por pensar desde el sindicalismo, pensar las formas de elección de delegados, cada cuántos, bueno, nosotros lo tenemos en los trabajadores docentes privados, tenemos ese problema en los jardines, y entonces entendemos que el piso mínimo que pone la ley para la elección de delegados es un piso que en estos trabajadores y en esta modalidad no puede, tiene que modificarse. Hay muchas cosas, pero la suerte de estos trabajadores está atada a la suerte de todos y a la fuerza que tengan hoy, la correlación de fuerza que tengan hoy nuestros legisladores y legisladoras, así que muchas para ellos. Gracias. Gracias, Milena. Bueno, te agradecemos mucho, Mile. Está por perdóname, Carlos. Sí, Está por Guillermo. conectarse María Teresa García. Si quieren, seguimos con algún, no sé si algún secretario de los que está presente, porque está presente Juan José Jiménez, secretario de APM, está Mariela Mel, que es de la Secretaría de la Mujer y de la Familia de Satlay. Guille, yo iba a presentar a la compañera María Elena Mel,
que es la secretaria de la Mujer y la Familia a nivel nacional del SATSAI. No se escucha más. Ahí estamos, buenas tardes a todos y todas. Bueno, vamos a hacerlo rápido entonces, si ya está entrando la compañera que está terminando su reunión. A mí lo que más me interesa dejar en claro es cuál es la postura que tomamos como SATSAI y que entendemos que es la postura del movimiento obrero organizado, ¿no? En principio, como decía Milena y también Marcela, establecer sanciones por incumplimientos. Eso vemos que no está quedando muy claro en los proyectos que hemos tenido acceso, y la verdad que están muy bien redactados todos, tienen muchos términos protectorios para las trabajadoras y los trabajadores, pero nosotros sabemos muy bien que cuando se establece una norma y no se establece una sanción por el incumplimiento de esa norma, es decir, la prohibición de molestar a un trabajador o trabajadora fuera del horario de trabajo, ¿no? El derecho a la desconexión que nombraba Marcela. Si no se establece una sanción, esto va a suceder como está sucediendo ahora. Entonces, para nosotros hacer hincapié en que haya sanciones por los incumplimientos es muy importante. Después, como decía Milena, entendemos que al estar tan atomizados en esta situación de teletrabajo, se requiere de una cantidad de delegados mayor para poder asistir y para no perder el contacto con cada una y con cada uno. Por lo tanto, es fundamental que se legisle en este sentido, que no solo tengan que notificar al Ministerio de Trabajo y a las organizaciones gremiales, las compañeras y compañeros que van a adoptar la modalidad de teletrabajo, sino que a nuestro criterio tiene que estar limitada para que sea mixta, como decía Marcela. Para nosotros es fundamental que sea mixta para no perder el contacto con las compañeras y los compañeros, pero además que tengamos la posibilidad de sumar cantidad de dirigentes en función de la cantidad de compañeras y compañeros que van a estar adeptos a esta nueva modalidad. Después hay otra situación de la que poco se habló, que es las trabajadoras y trabajadores que van a trabajar en sus casas, mayoritariamente van a tener las bases de datos de los clientes de las empresas en las que atendemos. Y verdaderamente hackear la red de una empresa puede ser difícil, pero hackear una red domiciliaria de un trabajador particular no es tan complejo, y la verdad es que nos interesaría que queden resguardadas las compañeras y los compañeros que trabajan en redes domésticas, porque los datos que trabajamos de los clientes son datos sensibles, fechas de nacimiento, tarjetas de crédito y demás cuestiones que, poco se habló del tema hasta el momento y nos interesaría dejar resguardada esa situación. Por otro lado, hay otra situación que nos preocupa mucho, que es, como también mencionaban Marcela y Milena, cómo hacemos en este periodo de pandemia para sentar a las cámaras empresarias a discutir en convenciones colectivas. No sé si ustedes habrán visto ayer la tercera reunión informativa, en la cual las cámaras se expresaron que en este sentido prefieren dejar la regulación para más adelante, pasada la pandemia. Nosotras y nosotros entendemos que hay que legislarlo ahora, porque es ahora donde se están produciendo los abusos y demás situaciones, pero además necesitamos que no se les permita a las empresas hacer registros de trabajadoras y trabajadores en la modalidad de teletrabajo hasta tanto no hayan cerrado con las organizaciones gremiales pertinentes las condiciones del convenio colectivo en las que se van a dar. Porque si se legisla la ley como piso protectorio, pero no se obliga a la Cámara o a las empresas a sentarse a discutir en los convenios colectivos, lo que va a suceder es que ese piso para las empresas va a terminar siendo un techo también. Entonces hay que forzarlos. Tiene que haber un plazo en el que, sancionada la ley, las cámaras se tengan que sentar con los sindicatos y discutir las convenciones colectivas, y que no se les permita a las empresas, hasta que no se haya discutido en una convención colectiva, que las y los trabajadores puedan trabajar bajo esta modalidad. También hacer hincapié en las pausas por tarea de cuidado, que eso está muy bien redactado y estamos en un todo de acuerdo con esa situación. Y no les quiero robar mucho más tiempo. La última preocupación que tenemos es el trabajo transnacional para resguardar el empleo argentino, y sobre todo por esta situación que estamos viviendo ahora. Hay mucho empleo derivado al extranjero, sobre todo actividades de call center, pero como esto ahora en el mundo se está desarrollando de una manera muy veloz,
ocurre que hoy por hoy todo el mundo está teletrabajando, personas que nunca antes lo habían pensado, hoy lo están haciendo. Por lo tanto, hay que resguardar las fuentes de trabajo para nuestro país, el trabajo argentino, para las y los argentinos, y bueno, entendemos que es fundamental esta cláusula de prohibir el trabajo transnacional. Así que bueno, les agradezco muchísimo la invitación, celebro que existan estos espacios donde veo que hay un montón de compañeras y compañeros conectados, hay que hablar de esto, no hay que tenerle miedo, se está legislando, nosotros como organización gremial nunca habíamos estado de acuerdo con esto, pero bueno, no se puede tapar el sol con la mano, llegó y hay que ayornarse a los tiempos que corren y no hay que tenerle miedo a la discusión. Tenemos que aprovechar ahora que tenemos un gobierno nacional y popular que bueno, nos va a acompañar en que esta legislación sea lo mejor para las compañeras y los compañeros a los que representamos. Los felicito por este tipo de actividades y bueno, mucha fuerza. Gracias. Muchas gracias, compañera. Para hacerlo ágil, vamos a presentarlo al compañero José Luis Casares, compañero secretario de SADOP Nacional de Relaciones Institucionales, un compañero con larga trayectoria que todos lo conocemos, y bueno, está bueno escuchar la palabra de este compañero para que sepan qué opina en lo que ha visto en la coordinación que se ha dado en la Cámara de Diputados. José Luis, la palabra. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es una alegría poder estar compartiendo con todos ustedes este momento. Coincido plenamente en esto de tener ámbitos y espacios donde discutir los temas que a los trabajadores nos atraviesan. Así que los trabajadores tenemos muchas cosas que decir respecto a todo lo que está sucediendo. Quiero agradecer a los compañeros y a las compañeras que están haciendo posible que llevemos adelante esta transmisión, o sea, por las cuestiones técnicas, que es muy importante, estuvieron trabajando todo el día. No es tan fácil llevar adelante una comunicación de estas características para tantos compañeros. Bueno, es importante que lo destaquemos. Voy a presentar también a la doctora Martina Castelluccio, que es con la que estuvimos trabajando, es una de nuestras asesoras que estuvimos trabajando los proyectos que he presentados. Hola Martina, que estuvimos trabajando de los distintos proyectos presentados en la Cámara de Diputados. Bien. ¿Por qué nosotros le pusimos este título del impacto de la pandemia en los trabajadores organizados? Muchos de ustedes ya, de los que hablaron anteriormente, definieron cuál es la realidad a partir de esto que se nos ha venido como un cachetazo en la cara, esta nueva realidad por el tema de la pandemia, en donde nos ha generado una realidad de trabajo distinta a la que la mayoría de los sectores del trabajo veníamos acostumbrados. Por lo tanto, para nosotros es importante la discusión, el debate y el conocimiento, y sobre todo porque creo y creemos la mayoría de nosotros que tenemos que hacer una lectura política e ideológica de todo lo que está, de todas las propuestas y proyectos que se están presentando a nivel nacional. Por algo hay una diversidad de proyectos presentados por distintos diputados nacionales. A algo responde, eso a algo responde. Y cuando uno lee los distintos anteproyectos, va comprendiendo y entendiendo el posicionamiento de los distintos diputados y qué pretenden legislar o qué bien pretenden cuidar. ¿Está bien? Entonces, para nosotros es importante tener esta visión política de los distintos proyectos. No es lo mismo que legislen a favor de los trabajadores, una ley que legisle a favor de defender los intereses de los económicos de los empresarios, por ejemplo. Es bastante importante la diferencia, porque todos los diputados representan a este pueblo argentino, así que de distintos partidos, pero representan a todo el pueblo argentino. Así que es muy importante esto, es muy importante que nosotros entendamos que ante esta realidad el derecho, digamos,
es consecuencia del hecho social. Y acá lo mostró claramente. Generalmente el hecho social se establece en una sociedad y el derecho, ¿qué hace? Lo normatiza. Y esto claramente quedó marcado en esto, que fue una emergencia, una cachetada a nuestras actividades laborales, y hubo que salir a normatizarlos. ¿Para qué? Para evitar el mal uso de esta realidad y que paguen los platos rotos los que no somos responsables de esta realidad, o por lo menos no hemos sido los directos responsables de esta nueva realidad laboral. Por lo tanto, es muy importante esta lectura, y a mí me interesaría también, algo habló Marcela cuando contó del tema de Tomada. En el año 2003 ya se crea en el ámbito del Ministerio de Trabajo una comisión de teletrabajo tripartita, con el Estado, con empresarios y con trabajadores. Y fue muy importante porque en aquel momento, estamos hablando del 2003, había referencias internacionales del teletrabajo, pero ya a partir del 2003 muchas empresas empezaron a instalar el teletrabajo como una modalidad. Así que, y también, esto también es importante destacarlo, se lanzó un primer programa de teletrabajo allá por el 2007, que significó un importante compromiso de las empresas y el Estado para tratar de empezar a tomar en cuenta esta nueva realidad del teletrabajo a distancia. Y en un primer momento el análisis, el abordaje era a partir de los trabajadores no comprendiendo los convenios colectivos. Esta era la idea, porque esto también vinculado al trabajo en otros ámbitos de empresas multinacionales o internacionales que tenían trabajadores realizando actividades en otros países. En un primer momento, el abordaje del tema del teletrabajo en la Argentina estuvo vinculado a los fuera de convenio. Después, bueno, a partir de estos programas, también se incorpora el tema del trabajo del sector público, a partir del 2010, que también es una realidad, empezó a ser una realidad en algunas actividades. Por lo tanto, bueno, se creó en el 2010 un comité tripartito, de un observatorio de seguimiento del teletrabajo, conformado por el Ministerio de Trabajo, los empleadores y los trabajadores del sector. Es muy importante cuando hablamos de esto del teletrabajo, cómo la definición, ¿qué es el teletrabajo? ¿Qué es? Para que nuestros compañeros entiendan qué es el teletrabajo. Bueno, hay distintas definiciones de teletrabajo. Una es la realización de actos o ejecución de obras o prestación de servicios en los términos del artículo 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo. Martina, para una aclaración de los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo 21 y 22, si puedes dar una referencia, que es importante. Desmuteate, Martina. Exacto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, acá, como decía José Luis, en el 2003 el Ministerio de Trabajo había conformado esta comisión de teletrabajo y hicieron hincapié justamente en esto, en la forma de ver cómo regular la actividad. En sí, lo que viene a ser lo que es el teletrabajo, lo que conlleva sería una modalidad, si bien es una modalidad de la relación laboral, que conlleva la realización de actos, de ejecución de obras, prestación de servicios que van a suceder, pero fuera del establecimiento del empleador, en este caso. Ya sea en el domicilio particular o donde él disponga, y que se va a concretar a través de dispositivos electrónicos, tecnológicos, técnicos, que permitan su ejecución a través de una forma remota. Básicamente es aclaración. Es muy importante esto también vincularlo porque nosotros escuchamos el tema de las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Esto está vinculado al teletrabajo y también es bueno más o menos tener una data de lo que significan las TICs aplicadas al teletrabajo, que las tecnologías de la información y la comunicación es en el conjunto de tecnologías
que permiten adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de información en forma de voz. Esto es importante, algunas definiciones, por los debates que se dan entre los distintos organizaciones sindicales también. Es importante estas definiciones, yo por lo menos lo vinculo a esto, porque como bien decía Marcela, y que todos sostenemos y estamos de acuerdo, que lo importante de que no sea una actividad es justamente para evitar la canibalización de las organizaciones sindicales, y que no se preste a que se quiera desarrollar un sindicato vinculado a la actividad y nos atraviese las distintas actividades de cada organización sindical y tengamos una pluralidad de representación adentro de las actividades, rompiendo un poco el modelo sindical argentino, que es el que representa por rama de actividad. Nosotros tendríamos el teletrabajo dentro de la actividad de cada organización, de cada actividad productiva. Por eso es muy importante que sea una modalidad y no la actividad. ¿Está bien? La actividad es fundamental definirla, porque, insisto, esto podría llevarnos a que desde una ley se pueda estar impactando en el modelo sindical argentino, que eso no es bueno a nuestra concepción del modelo sindical argentino. ¿Está bien? Entonces, bueno, vinculado a esto, analizando analizando los distintos proyectos, distintos planes, hay aproximadamente 18 anteproyectos de ley de teletrabajo en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos alguna referencia de algunos de los proyectos, pero lo que queríamos remarcar es lo siguiente. Las coincidencias, para no hablar de cada proyecto, sino las coincidencias de todos los proyectos. Unos son los proyectos del Frente de Todos y otros son los proyectos de otras fuerzas políticas. ¿Está bien? En general, los proyectos de los diputados del Frente de Todos coinciden en algunas cuestiones. Y esto tiene que ver con lo que yo les decía tratar de darle la lectura política. Por ejemplo, en general los proyectos del Frente de Todos tienden a normatizar el hecho social nuevo, como el teletrabajo, más masivamente, protegiendo a los trabajadores y protegiendo a su organización sindical. Y los proyectos de otras fuerzas políticas, en realidad, promueven el teletrabajo. Son proyectos que, con una carga vinculada a la promoción del teletrabajo, para que los empresarios tengan las facilidades. Después voy a dar la particularidad de cada proyecto. Los proyectos vinculados a otras fuerzas políticas en general promueven el teletrabajo. Nosotros, ¿qué hemos hecho? El Frente de Todos, ¿qué ha hecho? No es que promovimos el teletrabajo, vamos a normatizar la nueva realidad del teletrabajo. Es una diferencia importante. Ni que hablar nosotros en la docencia, que directamente creemos creo que algo dijo Milena, que es irreemplazable en la educación las clases presenciales. Así que bueno, las coincidencias que nosotros vemos en el Frente de Todos, en los proyectos del Frente de Todos, de los diputados del Frente de Todos, vemos que los trabajadores que hagan la opción, o que los trabajadores que pasen a desarrollar tareas de teletrabajo, tienen los mismos derechos que los trabajadores que desarrollan su tarea en la sede de la empresa. Eso es muy importante, porque genera los mismos, se normatiza vinculado a los mismos derechos que los trabajadores que no realizan el trabajo en su casa. Después se habla la mayoría de la igualdad salarial entre los trabajadores que realizan la actividad de teletrabajo, la igualdad salarial, la afiliación,
la garantía de la afiliación, la garantía de que es un personal en relación de dependencia, insisto, con los mismos derechos que los demás trabajadores, muchos de los proyectos, en general la mayoría de los proyectos tiende a proteger los derechos de las organizaciones sindicales también, que eso es muy importante para todos nosotros. En general los proyectos de los compañeros del Frente de Todos tienden a la igualdad de derechos de los trabajadores y a la defensa y promoción de la afiliación sindical y defensa de la organización sindical. Eso es muy importante para romper la intencionalidad de generar monotributistas, ¿no? Que no sea un argumento para generar monotributistas. Determinan la mayoría el derecho a la capacitación de los trabajadores en función del teletrabajo, con cargo económico de la empresa o del empresario. Eso también es muy importante, capacitar al trabajador a cargo de la empresa, con la obligación de proveer los elementos de trabajo y los gastos que generen la implementación del teletrabajo, o sea, internet, computadora, en fin, todos los elementos necesarios para el desarrollo del teletrabajo. Una de las cosas importantes que también es en casi todos los proyectos es la aceptación por parte del trabajador. El trabajador voluntariamente debe aceptar desarrollar la actividad o sea, que es voluntad del trabajador, la aceptación. También en la mayoría de los proyectos la voluntariedad estaría limitando la variación, lo que se llama ius variandi, que no le cambie las condiciones de trabajo. Una cosa muy importante también, que está vinculado a cuántas horas es el teletrabajo, cuántas horas debe dedicar el trabajador a su trabajo remoto. Bueno, la mayoría de los proyectos establecen el derecho a la desconexión, para que el trabajo no sea una continuidad de lunes a lunes y durante las 24 horas, porque teniendo en cuenta, por ejemplo, que si nosotros tomáramos la docencia, hay casas que tienen una sola computadora en donde tienen que usarla los chicos. Bueno, termina el trabajador realizando su trabajo a las 11 de la noche cuando se acostaron los chicos, entonces es una cosa estresante importantemente. Así que el derecho a la desconexión figura en casi todos los proyectos. Un tema importante también es que ustedes saben que hay elementos administrativos como por ejemplo la registración en libros. Esto también sería parte de los proyectos, que los trabajadores del teletrabajo deben cumplir los mismos reglamentos de registración que los trabajadores en general. Y fundamentalmente todos establecen la plena participación de las organizaciones sindicales. Y fundamentalmente que la participación vinculada a los convenios colectivos de trabajo. Todos los proyectos del Frente de Todos tienen este tipo de cuestiones, de determinaciones, y la reversibilidad que está en cabeza del trabajador. O sea que el trabajador, en propia voluntad, puede pedir volver a un trabajo presencial en la empresa. Estas son, en general, las coincidencias entre los proyectos de los compañeros del Frente de Todos. Que los compañeros del Frente de Todos son Darío Martínez, Claudia Ormachea, que es una compañera dirigente que proviene del sindicalismo, del sindicato bancario, Silvana Ginocchio, Ayelén Espósito, Eduardo Gabriel Fernández, Hugo Yasky, Facundo Moyano, Branco Osuna, Walter Correa. Y hay otros también, bueno, que seguramente me estoy olvidando, del Frente de Todos. Y tenemos por otras fuerzas políticas, tenemos a Propuesta Republicana, UCR y Acción Cívica. ¿Está bien? Una es María Carla
Piccolomini, propuesta republicana, Álvaro de la Madrid, de la UCR, Ferraro Maximiliano, Coalición Cívica, y Natalia Villa, propuesta republicana. Estos son los que han elevado también proyectos, y la diferencia, insisto, de estos proyectos con los proyectos que los anteproyectos están presentando los diputados de Frente de Todo, es que fundamentalmente uno de los proyectos de un diputado de la UCR, no, de Acción Cívica, perdón, que establece una promoción muy importante en impuestos y en aportes patronales a las empresas que establezcan el teletrabajo. ¿Teresa ya entró? Sí, está José. ¿Ya entró, Teresa? Ya está José. Bien, entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora sintéticamente es, ya termino, 2 horas y media y más y termino, no se preocupe. Bárbaro, perfecto. Bueno, lo que me interesaría sí destacar algunas particularidades de cada uno de los proyectos, porque si bien tienen muchos, si bien la mayoría coinciden en todo lo que les transmití, hay algunos como por ejemplo, como les decía, Maximiliano Ferraro de Coalición Cívica. Habla de un programa de promoción de teletrabajo, la creación de un programa de promoción de teletrabajo, reducción de aportes patronales por cada empleado, ¿no es cierto? En caso de minipymes, el máximo de porcentajes patronales a reducir será del 35%. El empleador no podrá acceder al beneficio por él o los trabajadores que cumplan tareas fuera del país. También en el programa de promoción de teletrabajo habla de establecer la gradualidad de reducción de aportes patronales y de aportes personales. Establecer sanciones y multas, microcréditos para los empresarios, bueno, en fin, toda una carga de artículos vinculados, como les decía antes, a la promoción del teletrabajo, a la promoción con beneficios para los empresarios. Así que también, por ejemplo, Silvia Ginocchio de Catamarca, lo destacable del proyecto es que habla que en el caso que tengan hijos o hijas, las personas teletrabajadoras tienen derecho a solicitar modificar la modalidad de prestación de trabajo presencial por teletrabajo hasta que los hijos cumplan 3 años de edad. Es un tema importante porque estarían regulando y protegiendo a la trabajadora con hijos. A ver. Bien, el proyecto de Claudia Ormachea también es importante porque habla de la cuestión vinculada a los delegados. Los trabajadores deben ser contemplados para el cálculo de personal para la elección de delegados de personal, o sea, los trabajadores de teletrabajo. Una cosa importante, en general todos regularon, del Frente de Todos regularon para el sector de la actividad privada. Hay algún que otro proyecto que habla del tema, digamos, que trata de regular el empleo en la gestión pública. Así que bueno, en general, insisto, son todos proyectos del Frente de Todos vinculados a la defensa, promoción del trabajador, de sus organizaciones sindicales, les da plenas facultades o fuertes facultades al convenio colectivo de trabajo, que es lo que nosotros creemos que es lo más conveniente. O sea que la idea es, según lo que estoy hablando con los diputados de la Cámara de Diputados, es que haya un proyecto consensuado. Se espera que la semana que viene pueda haber alguna definición en la comisión. Pero bueno, hoy, según lo que hablaba con los compañeros que están en diputados, hubo algún planteo de la oposición para algunas cuestiones vinculadas
sobre todo la gente de Carrió, vinculado al tema de las ART, bueno, algunas cuestiones que como un claro posicionamiento vinculado a defender al empresariado más que normatizar o legislar para defender a la parte más débil de la relación laboral. Así que esta es la lectura que nosotros hacemos, esto es lo que los distintos diputados han presentado. Yo no sé vos, Martina, si te parece que habría que destacar algo más. Martina, ¿estás? Ahí estoy. No, como un dato que creo que esto no lo habíamos mencionado, que el diputado Correa, otra cosa que lo pone como en el proyecto que presenta, es modificar la ley de contrato de trabajo y especifica más que nada agregar a la ley de contrato de trabajo el artículo 102 bis, que él lo considera como una modalidad, que es la modalidad del trabajo, del teletrabajo, como un dato para agregar. Creo que eso después, no, básicamente es lo mismo, que la idea es que se forme una ley marco y que después los convenios colectivos de trabajo puedan regular todas las particularidades de acuerdo a la actividad. Pero bueno, y todo lo demás ya lo dijiste, así que creería que ninguna otra cosa. Sí, por ejemplo, Álvaro, el diputado de la UCR es uno de los pocos que habla de normatizar el trabajo en el Estado, de la UCR, digamos, limitándolo a que es la implementación del trabajo a distancia en el Estado, no significa una erogación mayor en el Tesoro, digamos, habla también de la cuestión económica. Bueno, lo de Walter Correa es muy importante porque está hablando de una modificación de un artículo de la ley de contrato de trabajo. Una cosa importante, Blanco Osuna de Entre Ríos, en su proyecto, habla de promocionar el teletrabajo en adultos, personas con discapacidad, y también digamos, le da una mirada también de género, de nuevo género, vinculada a promocionar el empleo en trans, travestis, bueno, todo esa es una particularidad que le da al proyecto de Blanco Osuna con una cosa interesante, ¿está bien? Y después por Río Negro, la diputada Yelena Espósito, que en realidad el objetivo que presenta en su anteproyecto es eliminar la brecha digital ocasionada por razones de edad y de género. Y también habla de incorporar al mercado laboral a personas mayores de 40 años, porque según su parecer las personas mayores de 40 años son las que menos están ligadas a la cuestión de las TIC. Así que bueno, también muy importante que esos trabajadores que tengan niños en edad escolar o adultos, bueno, le da una promoción para tratar de determinar distintas cantidades de horas en la jornada laboral para la atención. Así que bueno, una mirada muy humanista de parte de los compañeros en general. Y bueno, y termino ya con esto, para aportar a la discusión de la mirada que tenemos. No se escucha bien, José. Sí. No, para terminar, que es importante que quede transmitir o que tengamos como elementos de información de que, bueno, los compañeros del Frente de Todos tienen, insisto, una mirada muy clara de la defensa de los derechos de los trabajadores, muy clara la defensa del derecho a la afiliación, muy clara la defensa de la fortaleza y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Así que parándose, justamente como les dije recién, de la parte más débil de la relación laboral, que son los trabajadores. De parte de otras fuerzas, no digo que estén en contra, o que no tengan en cuenta este tipo de cuestiones, pero hacen más énfasis en otro tipo de cuestiones. Así que, por mi parte, después vayan si quieren algunas preguntas. Gracias, José. Gracias por escucharme. Voy a leer,
ahora creo que está Teresa esperando, y sería Sí. bueno que ahora Leo le va a dar el uso de la palabra, pero también está el secretario de Relaciones Institucionales, Luis Sáenz, que fue uno de los que proyectó junto con Yadarola una de las presentaciones, que así, después de Teresa, nos gustaría que este compañero me está pidiendo la palabra, le demos el espacio. Leo, vos. Perdón. Para que Guille va a nombrar a su nombramiento primero. Voy a nombrar a algunos compañeros y compañeras que están presentes. Juan José Jiménez, secretario general de APM, de los visitadores médicos. Está Mariela, que es Celia Sarmiento, que es concejala de San Isidro. Luis Sass, que es secretario de Tecnología de FOETRA. Carmen de ADEF, Matías de Trabajadores Caninos, Mariela González de Atunlu, Mujeres Sindicalistas de Zona Norte, Agrupación 17 de Octubre de Televisión, Rocío de Montes de Oca, que es la delegada del Ministerio de Trabajo de San Isidro. Tenemos Agrupación Ramón Césaris presente, tenemos gente también de Héctor Cabanchic de Forja, Peronismo para Todos, Raúl Quiñones, y también tenemos la presencia de Héctor Rossi, que es el secretario de Interior de UPCN de Excepcional Provincia de Buenos Aires. Bueno, mucha gente del sindicato de Suetra, que trabajadores del tabaco, Norberto Adrián Estarico, que es el delegado general, bueno, Claudio Fabián Jurídica, Fernando Acuña, bueno, muchos compañeros también de UPCN, Julio Jerez, Peña Gabriela, bueno, muchísimas compañeras y compañeros. Tenemos gente de SADOP de Mendoza también, Claudio Montaña, gente de Pablo Ceballos de ATSA, Zona Norte, Federico Colareza, de Judiciales de San Isidro, bueno, entre otras personas que después leemos. Si querés, Leo, presentás a Teresa. Bueno, vamos a presentar a la compañera militante. Compañeros, perdón, Teresa nos va a cerrar, así que le vamos a dar la palabra a otro compañero porque Teresa cierra. ¿Sí? Vale. Gracias. Puede ser Luis Sáenz. Luis Sáenz, tenés el uso de la palabra. Desmuteate, compañero. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, en principio, Carlito de acá me cambió el apellido, Luis Sass. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos en un momento los telefónicos complicado con el tema de las paritarias, así que estoy entrando y saliendo de las reuniones, pero me parecía muy importante, central este debate. Estuve escuchando al compañero José Luis y la semana pasada presentamos a través de los compañeros diputados del Frente de Todos, Yasky y Vanessa Siley, un anteproyecto para discutir que incorporaba, bueno, José Luis hizo el listado completo de las, digamos, de las coincidencias o de los puntos que nos unían en las distintas anteproyectos de ley. Pero a nosotros nos parecía, y así fue, digamos, la intervención de nuestro secretario general, Osvaldo Yadarola, nos parecía que era un buen debate, por lo menos desde el movimiento obrero, para iniciarlo, un debate que no es nuevo, pero sí que la pandemia pone un poco en superficie, pone en prioridad, que es el tema del sindicalismo en la era digital. Porque la pandemia nos viene a proponer distanciamiento y aislamiento en las casas, pero la proliferación, digamos, de plataformas, aplicaciones por los que uno trabaja, por los que uno compra, por los que uno hasta se puede hasta prescribir un medicamento y ser atendido por un especialista o médico, nos habla a las claras de esto que venía en paralelo al mundo analógico, al mundo digital, para el cual nosotros tenemos, creo que, reflexionar sobre cómo es la inserción del sindicalismo en ese mundo y de qué manera.
Por eso nos parece muy importante que en el tema del teletrabajo, no solo legislar o no solo preocuparnos por el trabajo registrado, tanto sea estatal o privado, sino también todo el trabajo, digamos. Porque en nuestra actividad y en varias hay lamentablemente ejércitos precarizados de terceros, ejércitos precarizados de freelancer, que de alguna manera son como la reserva y con la cual se amenaza y se restringe el trabajo en blanco, el trabajo registrado. Entonces, nos parece muy importante que la ley ampare a todo el trabajo a distancia. Hay chicos, jóvenes, compañeras y compañeros que nunca conocieron una oficina, nunca conocieron un establecimiento, nunca conocieron un jefe física y presencialmente, por lo cual es muy importante reflexionar sobre todas esas prácticas donde el sindicalismo, donde la conciencia obrera está ausente. Y sí hay un gran fraude laboral porque es un ejército de falsos monotributistas. Entonces, nos parece el primer punto que la ley tiene que atacar, no es solo el trabajo registrado, no es solo el trabajo obligado en domicilio por la pandemia, sino todo este espacio de teletrabajo. El segundo elemento que nos parecía muy importante es cómo no perder relación con los compañeros y cómo no perder relación con la supervisión del proceso laboral, de la organización laboral. Por eso nosotros propusimos que toda plataforma de teletrabajo tenía que ser independiente del resto de los sistemas de la empresa y debía registrarse en el Ministerio de Trabajo para que sea compartida. Eso nos permite no solo, digamos, procesar, auditar los procesos laborales, sino también una plataforma de comunicación, información y participación de los compañeros. Por eso me parece que esos elementos que en nuestro articulado son el 8 y el 9, hablan un poco a las claras del tema que nos parece central, porque estamos todos de acuerdo con la reversibilidad, la desconexión, el pago de las empresas a todos los servicios que el trabajador o el teletrabajador insuma, la parte ergonométrica, todo eso es muy importante y hay que colocarlo, y hay un acuerdo completo, pero lo que nos parece central es, punto uno, el tema de evitar la sangría del trabajo en negro y de los mal llamados monotributistas, y además la idea de que no aprovechen, digamos, las grandes corporaciones y las empresas de sumar, digamos, trabajadores en negro en esta pandemia. Nosotros como Telefónicos lo sufrimos en varios niveles y eso permanentemente atenta contra, no solo contra las condiciones de trabajo establecidas por todas las leyes de trabajo y lo establecido por la OIT, sino además que en esta pandemia resulta también muy importante las condiciones de bioseguridad. Pero no nos apartemos del tema y voy a redondear, nos preocupa de sobremanera que el único lugar que nos parece central para poder auditar todos estos procesos es que las plataformas de teletrabajo sean compartidas y que estén registradas en el Ministerio de Trabajo. Eso supondría que el trabajador tendría que tener tanto un quill como el que hoy tiene, como un quill digital que tiene sus pormenores y como supone una serie de desarrollos técnicos, quizás lo podríamos dejar para aquellos que les interese en otro momento. Pero digo, nos parece central que se especifique que la ley, que las plataformas de teletrabajo tienen que ser compartidas con el gremio, si no, no hay forma de evitar que las empresas sumen en forma invisible un ejército de trabajadores precarizados. Gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora para terminar, que se hizo esperar porque estaba trabajando, la compañera ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, la compañera Teresa García. Hola, ¿cómo les va a todos? Gracias Mile, gracias compañeros, gracias José Luis, gracias por la invitación y a todos los que están acá. Sí, yo en el día de hoy fui sujeto de las desigualdades que genera el teletrabajo, porque estuve todo el día frente a la pantalla de la computadora.
La verdad que yo lo escuchaba un poco a José Luis y al último compañero y pensaba, nos costó tanto cuando yo era parte del bloque en el Congreso Nacional las modificaciones en favor de los trabajadores. Creo que fueron 11 leyes laborales que votamos con mucho orgullo y fueron un enorme debate. Y estamos hablando de algo que todos teníamos en nuestra conciencia, digamos, los que estábamos a favor y las promovíamos, e incluso aquellos que estaban en contra y no las acompañaban. A mí se me hace muy difícil pensar cómo va a ser este debate de algo que es un intangible hoy, porque por más que exista y lo estemos usando en la pandemia, porque no desarrollamos trabajo presencial, la discusión de que quede como un modelo laboral establecido me parece que va a ser súper compleja, muy compleja. Por algunas cosas de las que planteaba el compañero que habló antes que yo, ¿cuáles van a ser la garantía de los trabajadores? Y yo creo que, a lo mejor voy a decir una barbaridad, a mí me parece que deberíamos tomarnos mucho tiempo para regularizar y legitimar el tema de teletrabajo. Porque, por supuesto, visto como se ha visto hasta ahora, y también lo decía el compañero, es una forma de trabajo precarizado. Y yo no es que descrea de los proyectos de los compañeros del Frente de Todos, que debe haber estos que mencionaron, y en la provincia también hay, y hay una enorme buena voluntad para que de esto no salgan mal pagos los trabajadores, digamos, mal parados. Pero se me hace que los intereses son tan grandes, los de los sistemas informáticos, los de las plataformas globales, los de, cruzó la gata por adelante, perdón, que va a ser muy complejo discutirlo en un corto tiempo. Además, me parece que tienen que estar todas las centrales sindicales, todos los representantes de los trabajadores de acuerdo en aquello que se vaya a proponer, porque caso contrario van a encontrar la grieta por dónde entrarle a la arbitrariedad en la discusión del tema. A mí, la verdad que se me hace muy difícil pensar cómo en poco tiempo vamos a poder legislar sobre esto y además en las condiciones que vamos a legislar. Digamos, yo no me imagino legislando tamaño gigantesco tema en una modalidad virtual, digamos, ¿no? Me parece que esto merece trabajarlo mucho, me parece que esto merece una profunda discusión, que veo que ustedes la han tenido y la están teniendo. Obviamente valiosísimo el aporte de los compañeros diputados nacionales que han hecho sus proyectos, pero me parece que hay que socializar muchísimo el tema. Creo que hay que ponerlo en la calle. Que tiene que ser un tema similar a cuando discutimos las leyes centrales de comunicación, la ley de medios, ¿no? Porque tiene tamaña envergadura. Yo no puedo imaginarme una sociedad sin trabajadores presenciales, porque no es solamente por el cumplimiento del trabajo, es por el vínculo que se establece, y no solamente tampoco por la sindicalización o la agremiación de los trabajadores, es por lo que significa ir a trabajar, por lo que significa el ámbito laboral, por lo que significa la solidaridad en el ámbito laboral, por lo que significa la conexión personal de los trabajadores, y por lo que significa cuando algo sucede mal, que esos trabajadores se pongan de acuerdo en el reclamo independientemente de dónde estén afiliados. Porque no nos olvidemos que al macrismo, los primeros que lo corrieron fueron los trabajadores en la calle. Entonces, a mí no es que no manifiesto ni adhesión ni no adhesión al tema de teletrabajo. Digo, primero trato de contextualizar en qué momento lo vamos a discutir, cuándo lo vamos a discutir. Y yo procuraría que no fuera pronto, y procuraría rechazar todo proyecto que no dé una protección integral a los trabajadores. Porque también suele pasar que en el apuro
se privilegia que algunos sectores o algunas partes del tema central queden saldadas, no queden en déficit y finalmente perdemos el tema central. No tengo una mirada, habrán visto que no tengo una mirada súper optimista con el tema de teletrabajo, todo lo contrario. Me da mucho miedo que se establezca este sistema, del mismo modo que hay una realidad que impera, porque hoy impera por la cuarentena, y que uno puede empatarla con otro sector de trabajadores que son los trabajadores de delivery, que también por imperio de la cuarentena hoy se han multiplicado, han crecido enormemente. Y hay también proyectos y hay preocupación por cómo ser justos, digamos, con los trabajadores de delivery, y vemos cómo funciona en la realidad, ¿no? Cuando una de las empresas que los contrata siente que hay presión desde lo legislativo, desde regularizar su trabajo, rápidamente los despiden, ¿no? No tienen ninguna cobertura, digamos. Me parece que son lugares muy riesgosos, muy delicados, que nos tenemos que tomar el tiempo para discutirlo, y que en todo caso, digamos ahora, bueno, producto de la pandemia es que hay teletrabajo. Veamos cómo eso tiene la mayor protección posible. Pero de legislarlo yo lo haría, insisto, con lo que dije antes, con tiempo, con una clara presencia de los representantes de todos los sectores de los trabajadores. No es que a unos sí y a otros no les conviene discutir este tema, porque lo que vamos a poner en juego es una cosa muy delicada para mí, que es los trabajadores organizados, no en los momentos en los que nosotros somos gobierno, en los momentos en los que no seamos, y cuando quieran avanzar con otras leyes laborales que sigan perjudicando. Verán, no soy lo más simpática del caso con este tema, acepto la invitación de Milena, y por supuesto que los voy a acompañar todas las iniciativas de este grupo de compañeros y de todos los compañeros que traten de que no nos arruinen con una ley que termine perjudicando a estos trabajadores. De hecho, cuentan conmigo, voy a participar de las próximas charlas que ustedes tengan. La verdad, no he leído los proyectos de los diputados nacionales por una sencilla razón, no tuve tiempo, sinceramente, pero entiendo cuál es la lógica de lo que se pretende, le veo el dobladillo a lo que pretenden las grandes empresas con esto, pero me parece que hay que ser muy, pero muy cuidadoso en la discusión y en la oportunidad del tratamiento del tema. Gracias, Teresa. No sé si Hernán Rossi... Pueden decirme que no están de acuerdo, pueden decirme todos, no hay problema. Vale. Está Hernán Rossi, no sé si quería decirnos algunas palabras breves en lo posible, para que no se nos corte la transmisión. No, sí, Guillermo, bueno, en primer lugar, agradecerles a todos por la invitación, a Marcela, a Milena, a José Luis y a Teresa, por esta participación. Y yo, como representante de los trabajadores del Estado, luego de esta primera reunión que participo de teletrabajo, me quedo preocupado. Comparto con Teresa García la posición de que debemos tomarnos nuestro tiempo para sancionar las leyes que rijan la nueva normalidad que ha venido a instalarse. Porque como trabajador de Estado fui tomando nota de cada una de las exposiciones que han hecho los compañeros y compañeras, y me quedaban algunas preguntas resonando, ¿no? Hasta el momento, hasta la actualidad, las únicas normativas internas que había en el país eran una resolución de una normativa de ART, de aseguradora de riesgos del trabajo, la 1552 del 2012, como bien dijo José Luis, había comisiones y comités integrados por el sector privado, el estatal y los trabajadores, pero ninguna normativa real. A esa normativa del año 2012, esa resolución de la aseguradora de riesgos del trabajo, se le sumó en el año 2013 un programa del Ministerio de Trabajo que se llamaba PROPET, muchos de ustedes lo deben recordar, pero la gran preocupación es que decimos que tenemos 18 proyectos para normatizar el teletrabajo y solamente uno de un
legislador de la UCR habla del teletrabajo en el Estado. Entonces, como representante trabajador del Estado, encuentro una preocupación realmente significante, ¿no? Digo, vos bien ahí, Martina, o Marianela definía el teletrabajo, ¿no? Y digo, tanto Milena como Marcela y Marianela decían de lo importante que era que el empleador deba comunicar la cantidad de trabajadores que tiene realizando el teletrabajo. Si hoy yo le podría preguntar a Teresa García, con su dedicación en el Ministerio de Gobierno que ella tiene, seguramente me pueda dar el número de trabajadores que tenemos en ese ministerio realizando teletrabajo, pero no seguramente en todo el estado de la provincia de Buenos Aires, en la magnitud que tiene la provincia de Buenos Aires, sabemos cuál es la cantidad de trabajadores que están haciendo teletrabajo en el estado. Con unas incógnitas, sabemos el déficit que tiene la provincia de Buenos Aires, y sabemos de esto que hablaba muchos de ustedes, compañeras y compañeros, de la necesidad de las herramientas que tenemos que tener para desarrollar este trabajo, y que el empleador, en toda legislación que hay, es quien debe proveer al trabajador de estas herramientas. ¿Cómo hará el Estado para cumplir con esta demanda de los trabajadores si esta modalidad de teletrabajo en el Estado viene a quedarse? Después, el único convenio que tenemos internacionalmente que habla de teletrabajo y no habla de teletrabajo privado y estatal es el convenio 177 de la OIT, que es del año 1996. Digo, y así podríamos seguir hablando, y seguiría coincidiendo con Teresa García en que debemos postergar la legislación definitiva del trabajo. Creo que como representantes de los trabajadores nos asusta esta nueva modalidad y que queremos traer una solución a aquellos trabajadores que están padeciendo el teletrabajo. Nadie más que nosotros, y ustedes, José Luis y Milena, que representan también docentes, y nosotros en el ámbito público, sabemos cómo la están padeciendo nuestros compañeros el teletrabajo, y esto de que debemos discutir, ¿no? La desconexión. ¿Cuándo es la desconexión? Bien decían ustedes, en muchas familias y en algunas familias de docentes y empleados del Estado, la única computadora que tienen es la computadora que teníamos de Conectar Igualdad. Y esa computadora se comparte entre los hijos, marido, mujer, trabajadora, trabajador, y debemos dedicar un tiempo para que nuestros hijos puedan realizar el teletrabajo de la escuela, nuestro trabajo propiamente dicho, y debemos, bueno, digo, es muy complicado. Creo que lo que debemos discutir, y para cerrar, como dijo José Luis, es muy importante el derecho a la desconexión, que en este tema que trabaja tanto Marcela, digo, yo me pregunto si de manera presencial es complicado el acoso laboral y el acoso sexual con las mujeres en un ámbito, digo, más laboral principalmente, donde no haya pruebas, donde sea un trabajo a distancia, ¿qué defensa podría tener esa compañera? Y como sindicatos de toda la rama que sea y cualquier rama que sea, creo que debemos luchar porque el trabajador que realice tarea a distancia tenga los mismos derechos que los trabajadores presenciales. Va a ser de la única manera que nosotros vamos a poder seguir sosteniendo nuestra representación, garantizándole a nuestros compañeros que hagan trabajo remoto o trabajo presencial, puedan tener los mismos derechos, y esto de la reversibilidad tiene que ser una cuestión sin discusión, tiene que ser garantizada para que nuestros trabajadores puedan acceder a la reversibilidad en el momento que no lo quisieran o necesitaran esta elección. Pero bueno, vuelvo a decir y cierro con esto, como trabajador del Estado, compañeros, que ustedes representan a muchos sindicatos, como trabajador del Estado, me quedo con esta gran preocupación de saber de que no teníamos normativa interna sobre teletrabajo para el Estado. El convenio 177 de la OIT no diferencia entre trabajador del Estado y trabajador privado desde el año 1996, y que los 18 proyectos que tenemos hoy en discusión, solo uno de un compañero de la UCR abre el trabajador del Estado, nos deja con mucha incógnita y que con mucha necesidad de que nuestra organización, como representante de trabajadores del Estado, participe en algún proyecto que incluya a estos trabajadores. Pero no voy a contradecir a la compañera ministra, creo que esto
debemos dilatarlo en el tiempo y tratarlo con la seriedad correspondiente. Gracias, José Luis, gracias, Guillermo, gracias a Marcela por invitarme y realmente ha sido una reunión de excelencia. Una cosa importante, porque vinculado a esto de los tiempos. Mañana, según me informan ahí en Diputados, mañana hay una reunión de la Comisión de Trabajo. Se nota una urgencia de los diputados en llevar adelante el proyecto, de sintetizar un proyecto, y aparentemente se estaría, la voluntad, por lo menos, de los diputados del Frente de Todos es resolverlo rápidamente, presentar un anteproyecto lo más rápido, sintetizar los que hay y presentarlo urgentemente. Coincido con lo que dice la compañera Teresa García, que es un tema tan importante para la vida económica y para la vida de los trabajadores, que tendría que darse una discusión un poco más tiempo para tener en cuenta otras variables. Y una cosa importante para agregar a lo que a la visión política y conceptual de los distintos proyectos, es que en los proyectos en general de Acción Republicana, UCR y Acción Cívica, esto de la reversibilidad y la facultad para volver atrás en la decisión del teletrabajo, que en la mayoría de los proyectos del Frente de Todos está en el trabajador, en lo que proponen estos diputados de Propuesta Republicana, UCR y Acción Cívica, también faculta al empleador, la voluntariedad del empleador. ¿Está bien? Que eso también marca una diferencia importante. Y una cosa más, y sí, termino. El 1 de julio, porque acá estamos escuchando la voz de los trabajadores, el 1 de julio a las 18 horas, con el Colegio de Abogados de San Isidro, vamos a desarrollar una charla con representantes de los empresarios y representantes de los trabajadores, y hacer un debate con los empresarios, entre trabajadores y empresarios, con el Colegio de Abogados de San Isidro. Quedan todos invitados, después pasaremos. Bueno, gracias, José. Una breve intervención. Que yo tenga las prevenciones que tengo con este tema no quiere decir, es como otras cosas que sucedieron en la Cámara de Diputados de la Nación, que una vez que se presentó el proyecto, se presentó el tema, lo que hay que agotar son los tiempos en la discusión para que no quede ningún resquicio en el tratamiento de ese tema, porque eso después es irreversible. Entonces, entiendo yo que frente a esta situación, donde la mayoría somos teletrabajadores, hay una enorme preocupación por parte de nuestro sector político por reglamentar esto, porque debe estar, y no quiero ni imaginar en la empresa privada, los niveles de irregularidades que deben existir en este momento. Yo entiendo que es necesario tratarlo. Lo que digo es que una vez que está... Miren, yo me acuerdo cuando se discutió el Estatuto del Peón Rural, estuvimos más de un año discutiéndolo. Lo que digo es que hay que plantear el tema seguramente con el mejor proyecto, pero no hay que agotarlo inmediatamente. Para mí hay que dejar que pase la pandemia para votar este tema. Gracias, Teresa. Bueno, no sé si alguien quiere... Saludarlo simplemente, ¿se puede? ¿Cómo? ¿Se puede? Saludarlo simplemente porque veo que la cosa después sí queda más extensa, con más tiempo. Y bueno, decirle simplemente, algunos no me conocen, soy secretario general de una organización que es ASIMRA, que es la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina, y principalmente dos palabras quiero decirle. Esto es la lucha entre la uberización y la sindicalización. En el fondo, la patronal lo que querría es la uberización del trabajo y nosotros la sindicalización total, ¿verdad? Esas son las extremas. Después, alguna cosa, tenemos alguna experiencia. En esta lucha, fíjense, yo tengo en la zona norte Volkswagen, Ford, Toyota, que ayudé porque no es mi seccional alcanza hasta Escobar, Toyota, sin embargo, colaboré, y hemos afiliado a los trabajadores supervisores, gente que tiene clase media bastante importante, porque están todos arriba de los 120.000 pesos de sueldo,
y se han sindicalizado sin que le demos la obra social. Entonces, esta es la lucha, yo quiero marcar la parte político-sindical de todo este tema, que es la lucha de la uberización, de la explotación, contra la sindicalización, que es defender los derechos humanos y del trabajador, ¿no? Y aparte de los derechos humanos, porque el neoliberalismo viene por todo, no respetan los derechos humanos, ¿verdad? Y yo digo, algún día cuando nos juntemos, tengamos tiempo, ver las experiencias, para nosotros es un hecho, para muchos compañeros de otros sindicatos, increíble que gente como supervisores de Ford se afilien sindicalmente y sigan con su obra social. O sea que no le estamos dando más, ellos están pagando el sindicato, cosa que era impensable. O sea que no es imposible la lucha. Sé que muchos compañeros están perdiendo la fe y la sindicalización. Por suerte todavía en Latinoamérica y en el mundo somos uno de los países más sindicalizados, pero bueno, esto tiene este costado político. Digo, la lucha no hay que aflojar en nada. No hay que aflojar, hay que procurar que tengamos todo, y como decía un compañero hace un rato, ver el tema de la OIT. Nosotros aplicamos, por ejemplo, en las compañías estas, estoy elaborando ahora el convenio colectivo de empresa con Volkswagen, y ahí hacemos uno del articulado, ponemos que se respeten los acuerdos marcos internacionales. Acuerdos marcos que tienen firmados. Nosotros, Argentina, decía un compañero del convenio de OIT, el 177, lo firmamos en el año del 31 de julio de 2006. Y habría o tendría que estar en la ley el respeto, digamos, dentro de esta ley, ¿no es cierto?, el cumplimiento pues lo hemos firmado el convenio. Y es interesante porque nos garantiza, por ejemplo, la sindicalización, ¿no? Por ejemplo, es importante. O sea, el tema de los acuerdos marcos internacionales parece una cosa extraña, pero en los últimos tiempos, hace últimos años, 10, 15 o más o 20, se ha venido dando porque toda Europa, las transnacionales, que son muchas en América, tienen acuerdos marcos internacionales con la OIT, y también en el caso nuestro particular, con la FITIN en su momento, y lo que ahora es la Industriol, ¿saben? Y esos marcos internacionales, acuerdos, son de obligación para las compañías, llámese SKF, Ford, Volkswagen, todo lo que ustedes quieran, y las otras actividades, que no son metalúrgicas, son de cumplimiento tanto en los países de orígenes como en los países, como en las filiales de todo el mundo, y con los terceros que proveen a las filiales de todo el mundo. O sea, ese es un tema que tenemos que verlo. No olvidar el tema de la OIT y no olvidar todos los acuerdos marcos internacionales. Y tener en cuenta que la lucha pasa por ahí, ¿no? En la medida que mantengamos la cosa sindicalizada, vamos a estar bien. Lo otro es que nos vayamos a la uberización, bueno, a la pérdida de ¿no? Y los derechos de los trabajadores. No, un poquito nada más de algo de política sindical. ¿Está bien? Gracias, Jorge. Leo, gracias. Está bien, gracias. Gracias, Jorge. Bueno, ahora el compañero Guille. Estamos habilitando, bueno, se nos terminó el tiempo porque se puede cortar la transmisión. Así que quedaron pendientes algunos saludos y algunas preguntas que hicieron o dudas los que participaron. Agradecemos también la participación del grupo Acoite que estuvo presente. Estamos habilitando todas las camaritas para sacarnos una foto todos los que participamos. Así que esperamos un segundito más. Bueno, que se quede conmigo. No sé Yo si, lo grabé todo, Milena... Lo grabé todo. Está todo grabadito acá. Gracias. No sé si Milena quiere decir algo para cerrar. No, bueno, vale. Muchas gracias, compañeros. Ya cerró Teresa, no hay nada más que hablar. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Teresa, por tu participación y bueno, a todas las compañeras y compañeros de los gremios que se han hecho presentes. Gracias, Tere, bueno. Gracias a todos. Gracias.